La bruma del amanecer cubría la llanura mongola con un silencio casi sagrado. El viento silbaba entre las hierbas secas y los caballos aguardaban inmóviles como estatuas mientras el general Subutai descendía de su montura. Frente a él, una calzada de cuerpos extendidos recordaba el precio de la obediencia absoluta. Una rueda de carreta giraba lentamente, impulsada por la brisa. Aquella rueda era más que un objeto. Se había convertido en medida de vida o muerte. Todo hombre que la superara en altura debía morir. Pero, ¿por qué una rueda? ¿Qué lógica podía esconderse detrás de una regla tan despiadada, tan precisa en su crueldad? Así comenzaba una de las políticas más temidas del Imperio mongol. No era simple brutalidad sin sentido. Bajo las órdenes de Gengis Khan y sus hijos, esta práctica formaba parte de una estrategia de terror diseñada para reconfigurar el mundo conocido. En 1211, cuando el Imperio Jin del norte de China se alzó con orgullo frente a las invasiones mongolas, pocos comprendían que estaban enfrentando no a un ejército, sino a una nueva idea de guerra total. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los mongoles no solo conquistaban tierras, rediseñaban la función misma del miedo. El episodio de la rueda no era una anécdota aislada, sino un mensaje que se extendía de aldea en aldea, grabado en la memoria colectiva de Asia Central. Los hombres altos representaban fuerza, capacidad de liderazgo, resistencia. Eliminarlos era cortar la posibilidad de que una sociedad resistiera más de una generación. La orden provenía directamente del Código Yasa, reinterpretado por los comandantes locales en contextos de resistencia. Era la aplicación literal de la máxima mongola: destruye la semilla del enemigo. Mientras los ejércitos cruzaban el río Kerulen bajo un cielo plomizo, cada campamento se transformaba en un laboratorio de disciplina. Los carniceros, los herreros, incluso los escribas, conocían el significado de la rueda. Las aldeas conquistadas eran clasificadas según estatura potencial y capacidad de rendir tributo. No se trataba simplemente de medir hombres, se trataba de medir el riesgo de memoria. ¿Qué pueblo podía recordar su orgullo si carecía de los cuerpos capaces de sostenerlo? Aquella norma absurda se inmortalizó en las crónicas persas de Juvaini y Rashid al-Din, donde los testigos hablaban con horror de filas interminables de ejecutados frente a ruedas de madera. La escena era siempre la misma. Primero los sabios, luego los guerreros, finalmente los padres. Solo quedaban niños, mujeres y ancianos. Esa era la arquitectura del nuevo mundo mongol. Un mundo sin competencia biológica, sin herederos del valor. Mientras tanto, Gengis Khan escribía desde su tienda una frase que resonaría siglos después: la fuerza se hereda, por eso debe extinguirse en el vencido. Sin embargo, detrás de la ferocidad había cálculo. Las campañas en Asia Menor de 1219 contra el Imperio Corasmio demostraban que aquel método generaba resultados. Ninguna ciudad resistía dos veces. El rumor de la rueda viajaba más rápido que los mensajeros. En Samarcanda, el solo temor de la medición bastó para rendir a las tropas sin combate. El terror, perfeccionado como lenguaje. Y entonces surge la pregunta: ¿era Gengis un monstruo o un estadista que comprendió que la barbarie podía ser una herramienta política? El invierno de 1220 fue uno de los más crudos jamás registrados en Asia Central. Los ríos se congelaron hasta parecer espejos de piedra, y los cuerpos de los prisioneros se apilaban en torres de hielo. Esa misma estación, Gengis Khan ordenó medir a toda la población masculina de Nishapur tras la muerte de uno de sus yernos. La regla fue inamovible: todo hombre más alto que una rueda debía ser ejecutado. 10 días después, la ciudad se había transformado en polvo. Las crónicas hablan de montones de huesos tan altos como murallas.
El cálculo era simple: disminuir el peso demográfico del enemigo hasta hacerlo incapaz de levantar ejércitos. Pero la profundidad del mensaje era aún más perturbadora. Al matar a los hombres visibles, los altos, los fuertes, los líderes, los mongoles transformaban el horizonte físico de una ciudad. Las generaciones posteriores vivirían rodeadas de figuras pequeñas, carcomidas por el hambre y la sumisión, incapaces de mirar al poder de igual a igual. Pocos sabían que, detrás de esta forma de exterminio, existía una visión casi genética del dominio. Los chamanes de la estepa hablaban de la sombra del Khan, una fuerza que arrasaba las almas tanto como los cuerpos. Y quizás, por eso, Genghis insistía en que sus generales mantuvieran esa proporción visual. La rueda como frontera simbólica entre los que podían desafiar al imperio y los que solo podían obedecerlo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En las campañas hacia Europa Oriental, la orden encontró eco en las invasiones de Rusia y Polonia. En 1241, cuando los mongoles sitiaron la ciudad de Legnica, la rueda volvió a aparecer. Los sobrevivientes contarían, décadas después, que los invasores medían a los prisioneros uno a uno con las ruedas de sus carretas. Los que superaban su altura eran decapitados sin juicio. Aquella escena se convirtió en un mito transmitido de abadía en abadía, una advertencia sobre el destino de quienes olvidaban el miedo. Pero, ¿y si la historia de la rueda no fuese solo terror táctico, sino una estrategia eugenésica antes de que existiera ese concepto? Algunos estudiosos modernos sugieren que Genghis y sus consejeros estaban obsesionados con purificar la cadena de resistencia humana, eliminando fenotipos asociados al liderazgo. La altura era, al fin y al cabo, una metáfora visible del orgullo. Mientras los mongoles avanzaban hacia el corazón de Europa, el eco de sus campañas resonaba desde Kiev hasta Viena. El mundo occidental no comprendía cómo un pueblo del desierto podía haber derrumbado civilizaciones enteras en menos de 2 décadas. En parte, la respuesta estaba en su estructura militar, una red de lealtad absoluta, comunicación a larga distancia mediante tambores y antorchas, y un sistema postal que funcionaba como nervio central del imperio. Pero la otra mitad era psicológica. El terror no solo paralizaba enemigos, sino que convertía a las poblaciones sometidas en colaboradoras involuntarias. Los mongoles sabían que el miedo, una vez inoculado, se heredaba mejor que la fuerza. ¿Cuánto miedo cabe en una rueda?, se preguntó un cronista árabe anónimo mientras describía las ruinas de Merv, donde, según su relato, más de 700.000 personas fueron asesinadas en menos de una semana. Aquella cifra, aunque dudada por siglos, simboliza algo más profundo que la matemática de la muerte, la voluntad deliberada de erradicar la identidad de un pueblo. ¿Podía haber estrategia más efectiva para redibujar el mapa mental del planeta? Genghis no vivió para ver todas las consecuencias de su propio método. Murió en 1227 durante la campaña de Shishia, dejando tras de sí un vacío más temido que su propia presencia. Pero su legado inmediato fue la herencia del terror como arquitectura imperial. Su hijo Ogodei continuó la práctica, aunque con adaptaciones más administrativas. Los hombres altos siguieron cayendo en Asia Menor, en Kiev, en los Balcanes. Cada rueda girada era una declaración. Aquí termina la dignidad del vencido. Y entonces, en medio del polvo del siglo XIII, una sombra comenzó a crecer. Europa, al escuchar las historias de la rueda, comprendió que la invasión mongola no era simplemente oriental, sino universal. La pregunta que muchos comenzaron a repetirse en monasterios y castillos fue: si la altura del cuerpo podía determinar la vida o la muerte, ¿qué medía realmente Genghis Khan?
¿El peligro físico o el símbolo de lo inquebrantable? El eco de esa pregunta cruzó montañas, mares y siglos. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El legado de la rueda. En la primera parte, vimos el nacimiento de una ley de hierro. Todo hombre más alto que una rueda debía morir. Era el instrumento de terror que sostuvo las campañas más feroces del imperio mongol. Pero el fin de Genghis Khan no detuvo el ciclo de la rueda, apenas lo transformó. Lo que antes era una medida literal se convirtió en metáfora de dominación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Ogodei, el sucesor, institucionalizó la práctica del miedo sin necesariamente recurrir al mismo grado de brutalidad. Su táctica fue psicológica. Las aldeas conquistadas debían reconstruirse bajo los términos mongoles, aceptando tributos, lengua e incluso el uso de ruedas de medidas estandarizadas en los mercados. Lo físico se volvía normativo. La rueda no solo medía cuerpos, sino sistemas. Pero no todos se sometieron. En 1258, en las murallas de Bagdad, el último califa abasí se negó a inclinarse ante Hulagu Khan. Su ejecución fue tan metódica que aún hoy es estudiada como símbolo del cambio de era. No se derramó su sangre por respeto mongol a la tierra, pero su imperio fue arrasado, y de los cientos de miles que perecieron, los altos fueron los primeros. La obsesión persistía. Con la caída de Bagdad, el Islam vivió su invierno más oscuro. Las bibliotecas ardieron, los canales fueron cegados y el Tigris amaneció negro por la tinta de los manuscritos. Sin embargo, entre las ruinas emergió una ironía histórica. Los mongoles destruyeron el hogar de la sabiduría, pero adoptaron parte de su conocimiento para gobernar. ¿Podía el mismo pueblo que aniquilaba intelectuales terminar construyendo sistemas de administración modelo para siglos? Esa contradicción definió a la dinastía Yuan en China. Bajo Kublai Khan, nieto del conquistador, el imperio adoptó escritura, leyes y religiones extranjeras, pero la sombra de la rueda persistía, convertida en símbolo invisible del límite entre súbdito y soberano. Las crónicas chinas del siglo XIII hablan de la mirada del Khan como prueba de sumisión, un examen visual donde la altura seguía siendo un factor de sospecha. La rueda, que alguna vez midió cuerpos, terminó midiendo fidelidades. Mientras tanto, en las estepas, los clanes mongoles puros comenzaron a resentir la mezcla cultural del nuevo imperio. Veían la urbanidad como decadencia. Algunos keshik, guardias élite, fundaron pequeños asentamientos al norte, jurando mantener viva la pureza guerrera. Allí, el mito de la rueda volvió a renacer, ya no como instrumento de asesinato, sino como prueba de madurez. El joven debía pasar bajo una rueda giratoria sin tocarla, símbolo de humildad ante la tradición. Así, lo que había sido herramienta de extinción se transformaba en rito de identidad. Pero la historia aún guarda un eco más profundo. Documentos persas del siglo XIV revelan que la política mongola de eliminar hombres altos tuvo una consecuencia biológica inesperada. El promedio de estatura en Asia Central disminuyó drásticamente durante generaciones. El terror había dejado huella en la genética. Las guerras del siglo XIX aún reflejaban esa alteración demográfica. El cuerpo humano, moldeado por el miedo. ¿Puede una regla de guerra alterar el ADN de un continente? La pregunta parece moderna, pero el resultado fue innegable. Sociedades aterrorizadas aprendieron a doblarse, no solo física sino espiritualmente. Y de ese doblegamiento nació una nueva forma de obediencia civilizada. Cuando Marco Polo llegó a la corte de Kublai Khan en el siglo XIII, describió a los gobernadores locales como hombres diminutos de voz suave. No comprendía que lo que veía era el resultado de siglos de selección impuesta. Genghis Khan,
Había soñado con un imperio sin desafío y lo había conseguido genéticamente. Estamos frente a una lección que trasciende el tiempo. La violencia no solo destruye cuerpos, reconfigura civilizaciones. Las rutas comerciales, el corazón del poder mongol, funcionaban como venas del temor. Cada carreta llevaba no solo mercancías, sino las historias del castigo. El Khan no olvida a los altos, rezaba un proverbio transmitido de caravanas a carpas. La amenaza de la rueda bastaba para sostener la paz sin ejército presente. ¿Acaso no se sostiene todo imperio sobre una rueda invisible que decide quién vive y quién calla? Y entonces llegó el año 1368. La dinastía Yuan cayó. Los chinos recuperaron Beijing. Los mongoles retrocedieron al norte. Pero el fantasma del miedo no desapareció. Había entrado en la estructura del gobierno, en los códigos de tributación, incluso en los refranes campesinos. Aún hoy, en Mongolia, algunas aldeas conservan ruedas de carreta como emblemas rituales. Los ancianos dicen que simbolizan la medida justa entre la ambición y el castigo. Al mirar esa rueda vieja, oxidada por siglos, es imposible no preguntarse: ¿sabían los mongoles que estaban construyendo una mitología universal del poder? Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Porque la verdadera lección de esta historia no está en la rueda ni en la sangre, sino en lo que ella representa. El poder humano de decidir arbitrariamente dónde termina la dignidad. Los mongoles usaron una medida física para imponer una realidad moral. Y así, cada vez que una sociedad decide quién es demasiado alto para existir, la rueda vuelve a girar, invisible pero letal. El tiempo gira como aquella rueda. El polvo del Asia Central aún se levantaba sobre los cuerpos sin nombre cuando el mundo creyó que la tormenta había terminado. La muerte de Genghis Khan en 1227 parecía marcar el final de una era, pero en realidad fue el nacimiento de otra. Su sombra seguía respirando a través de la rueda. En cada frontera conquistada, en cada murmullo que cruzaba las caravanas, los pueblos repetían con horror: los mongoles no construyen templos, construyen advertencias. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El imperio entero estaba sostenido por ese principio invisible, una medida convertida en ley moral. Cuando Ogodei, su hijo, asumió el poder, no abolió la orden de medir la altura de los prisioneros, pero la transformó en algo aún más inquietante. En lugar de ejecuciones masivas, comenzó a sistematizar la selección. Los hombres más altos y fuertes eran retirados del campo de batalla para ser reeducados o enviados como sirvientes hacia Karakorum, capital del nuevo imperio. Lo que antes era eliminación se transformó en subordinación. La rueda ahora medía la utilidad, no solo la amenaza. Aquel refinamiento del terror se volvió política de Estado. Ogodei comprendió que la destrucción total no podía sostenerse indefinidamente. El miedo debía institucionalizarse como disciplina. Se introdujeron censos, tributos y un sistema de vigilancia de proporciones que clasificaba a las aldeas según la complexión de sus hombres. Nadie lo entendió mejor que Subutai, el estratega más brillante de la historia mongola, quien trazó la expansión hacia Occidente con precisión matemática. Su campaña en Europa Oriental entre 1236 y 1242 fue una sinfonía de cálculo y devastación. Pero en el corazón de cada victoria, la rueda seguía girando. En las orillas del río Sajó, durante la batalla de Mohi en 1241, los húngaros descubrieron lo que significaba enfrentarse a una guerra planificada como catástrofe. En apenas horas, las tropas mongolas de Subutai masacraron a más de la mitad del ejército enemigo, utilizando un sistema de arqueros móviles nunca visto en Europa. Cuando la batalla terminó,
Los sobrevivientes fueron alineados y medidos junto a las ruedas de los carros mongoles. Cada hombre que las superó fue ejecutado sin juicio. No era solo castigo, era demostración. El mensaje debía verse incluso antes de entenderse. ¿Podía existir victoria más duradera que aquella que se imprime en la mente del vencido? El rumor de Moji cruzó montañas y ríos. Las leyendas europeas describían a los mongoles como demonios montados sobre vientos, criaturas imposibles de enfrentar. En verdad, eran hombres perfectamente disciplinados, regidos por un código donde cada acto de crueldad servía a un propósito político. Los mongoles no destruían por placer, sino por pedagogía. Los hombres altos eran los primeros porque encarnaban la posibilidad de rebelión. La estatura, símbolo de visibilidad, había sido convertida en marca de peligro. Mientras tanto, en Oriente, Kublai, nieto del conquistador, comenzaba a darle al imperio un rostro nuevo. A diferencia de su abuelo, creía que el dominio debía sustentarse en organización, no en exterminio. Pero incluso entonces no se atrevió a borrar las viejas prácticas. En los territorios chinos, la rueda seguía siendo ritual de poder. En algunos registros, Yuan se menciona la ceremonia de equilibrio. Los nuevos gobernadores, al asumir cargos, debían pasar bajo una rueda decorada como símbolo de humildad. Lo que antes medía la muerte, ahora medía obediencia. El paso del tiempo había transformado el terror en tradición. Pero en las fronteras occidentales, la rueda aún conservaba su filo. Hulagu Khan, otro de los nietos del Gran Khan, heredó la misión de destruir Bagdad, última joya del califato abasí. En 1258, los ejércitos mongoles cercaron la ciudad de La Paz con una eficiencia aterradora. Durante 13 días, los catapultas arrojaron fuego y piedra sobre los minaretes dorados. Cuando las puertas finalmente cayeron, los supervivientes fueron medidos. El califa Al-Mustasim se negó a rendirse y su castigo fue tan simbólico como cruel. Fue enrollado en una alfombra y aplastado por caballos para que su sangre no tocara la tierra. El mito de la rueda se convirtió así en alegoría del poder que no podía ser desafiado sin ser triturado. ¿Era entonces la rueda un objeto o una idea? ¿Un instrumento o una religión? Bagdad no solo perdió su califa, perdió la memoria de sí misma. Las bibliotecas ardieron durante 7 días y 7 noches. Los libros fueron arrojados al Tigris hasta que el río se volvió negro por la tinta. Aquel color fue el reflejo de una era rota. El mundo árabe, centro del conocimiento durante siglos, se transformó en silencio y polvo. Y sin embargo, en medio del horror, los mongoles conservaron lo que necesitaban: astrónomos, matemáticos, cartógrafos. Mataron a los altos, pero dejaron vivos a los sabios pequeños. El intelecto podía servir, la dignidad no. Esa era la lógica del nuevo orden. Mientras tanto, en el oeste de Asia Central, los pueblos sometidos comenzaron a adaptarse. El medo físico dio paso a una obediencia estructural. Las familias enseñaban a sus hijos a agachar la cabeza ante cualquier jinete. «Camina bajo la rueda», se decía poéticamente como consejo de supervivencia. La antropología del miedo había reemplazado la ley escrita. El siglo IIIs terminó con un mapa redibujado y una humanidad reconfigurada. El imperio mongol, el más vasto que jamás existió, había impuesto una constante: la sumisión como arquitectura del poder. ¿Podía un imperio tan violento no dejar huellas genéticas, culturales y psicológicas en todo el continente? Estamos documentando cada siglo para encontrar las huellas de aquel imperio que aún respira. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los estudios modernos muestran algo asombroso. Durante generaciones, las regiones conquistadas por los mongoles registraron descensos significativos en la estatura promedio masculina. Las estadísticas arqueológicas revelan un patrón claro entre el siglo XIII y el XVI.
Era como si aquella política de exterminio selectivo se hubiera perpetuado en la genética del territorio. Un genocidio simbiótico. Primero el cuerpo, luego el recuerdo. Nadie volvió a ser tan alto como para desafiar la rueda. Y sin embargo, el mundo que los mongoles destruyeron fue también el que unificaron. La Pax Mongolica, establecida durante el reinado de Kublai, permitió la circulación más segura de mercaderes, sabios y viajeros que el planeta había conocido hasta ese momento. Marco Polo, al llegar a su corte en 1275, describió las caravanas que atravesaban Asia bajo un sistema de postas tan eficiente que ningún ladrón osaba atacar. El miedo había sido domesticado en orden. La rueda, símbolo de muerte, se había vuelto símbolo de progreso, una paradoja perfecta. La civilización nacía del terror. ¿Es posible construir un imperio de paz sobre los cimientos del exterminio? El esplendor de la dinastía Yuan ocultaba una realidad contradictoria. Mientras las ciudades florecían, los pueblos rurales aún vivían bajo las antiguas normas. Los hombres seguían teniendo prohibido portar armas o sobresalir físicamente. La rueda aún se usaba en rituales de justicia. Algunos campesinos incluso hacían que sus hijos caminaran erguido solo hasta cierta edad, para no tentar al destino del Khan. La autolimitación se había internalizado. El miedo había dejado de ser impuesto. Ahora era heredado. En 1368, las rebeliones nacionales derrocaron finalmente a la dinastía Yuan en China. Los mongoles se retiraron al norte con su orgullo destrozado, pero el mundo que dejaron atrás continuó girando bajo sus viejas leyes invisibles. La rueda había dejado de existir físicamente, pero seguía girando en la mente de los pueblos, como medida de poder, como frontera de lo permitido. En las aldeas del Gobi, aún siglos después, los ancianos pintaban ruedas en las paredes de sus casas. Decían que protegían del castigo del cielo. Nadie recordaba el origen exacto de aquella costumbre, pero todos temían romperla. Así funciona la memoria del miedo. Se convierte en fe. ¿Y si esa fe, nacida del terror, fuese la base de toda autoridad desde entonces? Los imperios que siguieron, chinos, rusos, otomano, británico, heredaron sin saberlo la misma lógica. Medir al enemigo, clasificar su potencial, neutralizar antes de negociar. El instinto mongol de eliminar la posibilidad de desafío se convirtió en regla diplomática universal. La rueda giró hacia la modernidad. En lugar de medir cuerpos, las sociedades empezaron a medir razas, ideologías, lenguas. La estatura del hombre se sustituyó por la altura de su pensamiento. El principio era el mismo. Así, lo que parecía una práctica lejana y bárbara, no fue sino el eslabón inicial de una cadena que llega hasta nosotros. Cada vez que una nación decide quién está por encima o por debajo de la norma, el espíritu de Gengis Khan vuelve a levantarse. La rueda, invisible y silenciosa, sigue girando bajo los gobiernos modernos, bajo los discursos del orden y la seguridad. Porque la rueda, al final, no era de madera, era idea. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historia de por qué los mongoles mataban a todo hombre más alto que una rueda de carreta no es solo la historia del pasado, es un espejo, un recordatorio de cómo el miedo se convierte en estructura, de cómo una simple medida puede definir el destino de generaciones. En la rueda giraba la pregunta eterna del poder. ¿Hasta dónde llega la obediencia y en qué momento deja de ser humana? El viento sopla todavía sobre las estepas y, al escucharlo, parecería que cada ráfaga repite el eco de aquel edicto infinito. El tiempo gira como aquella rueda.